Y el tercer caballo del Apocalipsis salió cabalgando. Era un audaz caballo rojo. Y con él vino la guerra al mundo. Apocalipsis. El caballo rojo. Juárez, México. Quiero que cuelgue sus cuerpos en el paso, elevados enfrente del ayuntamiento. Trajeron a la DEA a mi vida. Ahora los voy a sacar de mi vida para siempre. Entras por la frontera, desestabilizas y armas un caos. Dices que eres un patriota. Lo hago, pero esa no es mi motivación. ¿Cuál es tu motivación? Ascender en el rango. Tomar lo que aprendí aquí como un trampolín y largarme de México para siempre. Oh, hay un dicho en español y te lo traduciré. ¿Balas o dinero? Bueno, es por eso que tienen un caos aquí, no es culpa nuestra. No, sí es su culpa, ¿de acuerdo? ¿Cuánta gente trabajadora ves aquí comprando drogas? Mientras tanto, en Estados Unidos, esa gente tiene más que la mayoría de la gente del mundo. Pero lo que hacen es pasar el tiempo odiándose unos a otros y automedicándose. Por favor. Sin compradores, yo sería abogado o doctor. Eso sería un muy buen trabajo, si me preguntas. Y es un grano de arena en la playa comparado con lo que yo soy. ¿Vas a ser flexible y aceptar mi oferta? No. Mátalo y deshazte del cuerpo. No dijiste que sí. No dije que no. Entonces di algo claro. Kiki Camarena. Sí, sí, sí. Ese agente de la DEA que inició la guerra contra las drogas. Hizo caer todo el peso de los Estados Unidos en ese lugar. Estaremos huyendo siempre. Por Dios, Vic. Vic, eres un gran apoyo para mí. Pero tienes que dejar de ser tan ingenuo. Ilumíname. Los Estados Unidos solo viven de una cosa: la guerra. Su economía depende de que vendan armas a otros. Por un agente pueden obtener un beneficio de $1,000 millones. ¿De qué lado estás? Todos estamos del mismo lado, Vic. De la máquina de hacer dinero. Quédate en este juego el tiempo suficiente y las cortinas se abrirán para ti. ¿Qué pasará? Un tipo aparecerá un día y dirá: hola, soy el mago de Oz. Sí, básicamente. El mundo está lleno de esto. Estamos muy jodidos, ¿sabes? Estos policías que nunca sudarían para ganarse la vida. Tienen una fuerza que los impulsa, ¿sabes? Bueno, si no tiene límites, puede llegar a tener una verdadera red. Vic, eres más de tener la pistola en la espalda. Quédate conmigo. Observa, escucha. Eres estadounidense. Puede ser útil. Útil en la tierra de la libertad, ¿verdad? Esta es la tierra de la libertad. Claro, es la tierra de la violencia. Pero la violencia mantiene la paz. Conoces las consecuencias. Fuiste hecho para prosperar aquí. Necesito estar en Estados Unidos, Cortés. Estoy enamorado. Oh, vete a la mierda. Dime que estás en problemas. Vamos, dime que tienes un problema de drogas. Pero una mujer, ¿en serio? ¿No amas a tu mujer?
Ah, me gusta cómo complementa mi vida. Eso te lo aseguro. Pero nada puede hundir más a un hombre que una mujer. Dime que al menos es mexicana. Es estadounidense. Oh, por el amor de Dios, eso no es una mujer, es una chica. Ya no hay mujeres en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entiéndelo bien. Quiero decir, claro, te hacen reír, cogen como estrellas porno, lo reconozco. Pero por Dios, te metes en problemas, pierdes tu dinero y se van con el siguiente. Ella es diferente. Te hace sentir diferente. Ella es de fiar. No te habría hablado de ella si no lo creyera. Vic, déjame darte $1 millón para que la dejes. Déjame mostrarte una mujer de verdad. Permíteme presentarte a una buena mexicana. ¿Mm? Cortés secuestró a un agente de la DEA. Necesito saber si está vivo y qué hará falta para recuperarlo. Está vivo. Perdió un poco de sangre, pero estará bien. ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo secuestré. Bien, entonces ¿cuánto costará recuperarlo? No sé si se pueda. Cortés quiere que desaparezca. Estás hablando conmigo, así que tiene que haber una manera. Quiero salir, pero no quiero tener que estarme cuidando. Mata a Cortés. Eso no resuelve mi problema. ¿Qué sucede? ¿Te cansaste de ver toda esa mierda perversa? ¿Qué? No. Conocí a una chica. ¿Tienes antecedentes? El único papel sobre mí en los Estados Unidos es de estar con los marinos. Podría serme útil. Devuélveme a mi hombre y trabajarás con nosotros. ¿Dónde? En el lado oscuro de la luna. No en operaciones encubiertas, algo más oscuro. Te entrenamos, te damos un propósito. Entonces, ¿no te preocupa que Cortés te persiga? Lo he pensado. Por eso me uniré a una pandilla más grande. Quiero decir, no hay descanso con un tipo como ese. ¿Qué hay en la CIA? ¿Acaso tendré una gran pensión? No vas a estar en la CIA, estarás en el grupo de las sombras. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasará cuando quiera irme? Bueno, mientras no tengas equipaje no tendrán registros de a dónde vas. Hola. ¿Estás aquí? No. Estoy saliendo de México. ¿México? Cambiaré mi vida para poder tener una juntos. Voy a trabajar para el gobierno. ¿Qué tiene de malo ser consultor de seguridad? Eso es lo que te dije. Pero no te dije para quién. ¿Para quién? Estoy saliendo de México. No me hagas decir más. Ay, Dios mío. Estoy siendo sincero contigo. ¿Estamos en peligro? No, no, nunca lo estarás. Y yo ya no lo estaré. No estaré en problemas. Estarás en peligro, solo que será legal. ¿Quieres estar conmigo? Ven a casa. Base secreta de la CIA. Córcega. Ya sabes cómo matar. Te enseñaré a moverte, te enseñaré a deslizarte. Si entras en una habitación y no puedes llevar un arma, te enseñaré que lo que hay en esa habitación puede ser un arma. ¿Has escuchado lo de esquivar una bala? Puedo enseñarte a hacerlo.
5 años después. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, necesito una ambulancia en Vision Launch, en la avenida Russell. Unos motociclistas empezaron una pelea y atacaron a un sujeto. Les dio una paliza. Uno de ellos no se mueve y los otros no pueden caminar. ¿Y dónde está el que los golpeó? Está terminando su trago. Dijo que no se irá hasta que termine. Estamos enviando a la policía y a los bomberos. Policía. Me estoy quedando sin crédito en esta ciudad. No puedo seguir pagando fianzas. Ya no hacen lugares como este. ¿Qué necesitas? Tendré mesas de $5,000 en el piso principal. Y mercado de drogas por detrás. Y van a llenar este lugar con su propia gente consumiendo. Tendrás una guerra si intentas detenerlos. Tengo muchos tipos capaces. Necesito a alguien de fuera para esto. Quedaste contento con lo último, ¿no? Sí, no quiero un equipo, solo un hombre. Fue solo un hombre. ¿Estás bromeando? Te lo dije. Mi gente es buena. Háblame de él. Mientras menos sepas. No me hagas esos juegos de palabras, solo dame detalles. De acuerdo. Hace años trabajaba en Estados Unidos haciendo operaciones para un cártel. Terminó salvando a un agente junior de la DEA. Logré que cambiara de bando. Lo entrené en una base secreta en Córcega. Después de eso, Yemen, Congo, Libia. Lo dejábamos en medio del infierno y obtenía resultados. Bien, dame las malas noticias. Te daré las de tu problema. A cambio, el sindicato gastronómico hará huelga el mes que viene. Pides mucho. Puedes hacerlo. Son miles de trabajadores. Eso hará cerrar los resorts. Escucha, estos resorts están comprando tierras en lugares donde se les dijo que no, ¿capichi? Eso es raro, no uses esa palabra. Policía. Escucha, esta es su manera de enseñar y mi manera de enseñar. Yo creo en las reglas. También creo en saber cuándo romperlas. La velocidad lleva al éxito. ¿Has visto esos tipos que sacan pistolas con los peatones imprudentes? Yo no saco mi pistola. Si saco mi arma, te aseguro que la voy a usar. ¿Qué haces? ¿Cuál es el nombre elegante del color naranja? ¿Naranja? Sí, naranja. ¿A qué ya te sabes. refieres? ¿Qué nombre especial tiene? Como la luz de las velas. ¿No? Oh, ámbar. Ámbar. Ámbar, ese es. Estoy ámbar ahora mismo. ¿Estás ámbar? Usan ese color en los restaurantes elegantes porque hace que la gente se vea mejor. ¿Estás diciéndome que te ves muy bien? Tal vez. Estoy en Boulder City. Oh, me encanta Lo este sé. lugar. Ojalá estuvieras aquí. Mi ciática no me dejaría ¿Por qué caminar. no vas al doctor entonces? Se me hace tarde. Tengo que ir a trabajar. Tú no trabajas. No, pero quieres conducir un auto bonito, ¿cierto? Quiero unas sandalias. ¿Quieres unas sandalias?
Bueno, eso ya va a costarte. ¿Cuánto? Sabrás cuando llegue a casa. Te amo. ¿Estás listo? Sí, ¿Seguro? nunca habías dicho eso antes. Ya sabes, solo estoy comprobando. Ha pasado mucho últimamente. Lo mejor para mí es mantenerme ocupado. Te veré antes de que salga el sol. Motel. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Me gusta estar aquí. Me siento seguro aquí. Este lugar es tranquilo. Es viejo. Este lugar es un viejo pueblo minero. Sacaron toneladas de plata de aquí. Luego construyeron la presa. Y el lugar empezó a florecer. ¿Perdiste peso? Sí. Dijeron que me sentiría mejor, pero ya sabes cómo me siento. ¿Hambriento? Así es. ¿Quieres un trago? ¿Qué tienes? Tengo whisky. Whisky está bien. Viejo, tienes buenos amigos. Tu amigo Sam hizo un pedido especial para ti. Maldición. Pistola rápida de alta capacidad. Con mirilla de isla. No sé por qué la gente no compra más de esas. Son caras. A ver, si vas a arriesgar tu vida en el campo de batalla, no vas a reparar en gastos, ¿no? Estoy de acuerdo. De hecho, tengo una FN y una AK. ¿Cuál quieres? Si Sam paga, quiero las dos. Conseguí una reunión con este tipo. Dijo que el fin de semana arreglaremos esto. Yo me encargo. También tiene un hermano en Los Ángeles. Tienes que encargarte de él rápido antes que ellos. Hecho. Creo que te dejaron plantado. ¿Sabes por qué se ponen de mi lado? ¿Sindicatos? Legado. Somos de confianza. Estos otros tipos son como perros salvajes. No todos empiezan como perros salvajes. Luego consiguen dinero. Y entonces se ablandan. Nosotros no. Somos criados, educados y probados. Pero aún así lo intentan. Sí, siguen viniendo por más. Oye, ¿quieren que usemos esto? No voy a usar esa mierda. Les di un golpe. ¿Por qué? Me llamaron maricón. Así hablan, eso es algo bueno. No estoy de acuerdo. Malditos mocosos. ¿Cómo le hablarán a sus mujeres? Tráeme un café, zorra. Entra al auto, estúpida. Sube al auto, perra. No quiero oír cómo le hablan a sus abuelas, ¿verdad? ¿Qué carajos es esto? Está en el auto, quiere que vengas a verlo. Se supone que estaría solo. Pues no lo está. Ve a decirle a ese Sputnik que venga inmediatamente o no habrá trato. Creo que deberías ir a verlo ahora mismo. Lárguense de aquí. ¿Bien?
es impresionante si se considera el hecho de que él estaba en su oficina. Y también si se considera... Al aire. La posición en la que está situado actualmente los policías, ladrones, proxenetas, homosexuales, elijan un maldito carril. ¿O nosotros tenemos que elegir y permanecer en un carril? Yo decido que no. Soy un pistolero, amante de los árboles y comedor de carne que te destrozará si lastimas a un animal. Tampoco soy una oveja. ¿La gente protesta contra la policía? ¿Estoy en desacuerdo? No, los policías pueden ser unos cabrones. Este es el problema. Nadie tiene un nombre, son ellos. Vienen los policías, los judíos, los rusos. Yo digo que les pongamos un nombre. Dos policías sentados en un semáforo donde a pocos metros están cometiendo un asesinato. ¿Qué harías tú? He estado 2 veces en Irak. Hice lo que tenía que hacer y pateé traseros. Yo, en esa situación, pisaría el acelerador y me alejaría de la zona del asesinato. Pero no estos tipos. Ellos corren hacia el fuego. Múltiples tiradores rodeándolos, asesinos fuera de control y 2 hombres se mantienen firmes. 2 almas justas intervienen y dicen alto. ¿Y qué pasa? Las balas vuelan hacia todos lados y una persona inocente es asesinada. ¿Por qué eran policías? Bueno, entonces todo es su culpa. ¿Cómo me atrevo a ponerme de su lado? Escucha, viejo, no me pongo de ningún lado. Estoy diciendo la verdad. Nadie debería haber muerto ese día, pero murieron. Y no es culpa de esos 2 valientes policías. Ellos también fueron víctimas. Rita. Cariño. 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 No. 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 No tengo hambre. Hoy ni siquiera puedo saborear ni oler. Es... El duelo, Vic. El duelo tiene gravedad, peso. ¿Sabes? Sí lo pensé por un segundo. Vic, es solo adrenalina. Acabas de estar en un tiroteo. No, no es eso. No, No, eso ya no me pasa. pero aún así es una situación de tensión. Maldita sea, Sam, ¿cómo pudo pasar esto? Es un castigo. No lo sé. Perdimos a un par de hombres hace un tiempo por lo mismo. Sobredosis accidental. Eran buenos hombres también. Pero, ¿sabes? Creo que hay algo más oscuro detrás de nosotros. Hicieron un trato con el diablo y sabes lo mucho que le encanta joderles la vida. Aunque... siempre se puede culpar a la codicia. Las protestas se prolongaron hasta tarde en la jefatura de policía.
Algunos intentan justificar la muerte de los oficiales afirmando que la policía ha abusado de su poder durante mucho tiempo y que ya es suficiente. ¿De dónde se abastecen? Vas a matarme, por eso te lo habría dicho. Voy a matar hasta llegar a la maldita cima. Contesta. Hola, Hola, ¿qué haces? estoy sentado. ¿Estás triste? Por supuesto. Solo que no lo demuestro. No, no conozco a Bit, el estoico Bit, que no muestra sus emociones. Y estoy aquí para que hables y te desahogues. Prefiero estar ocupado. No quiero hablar. Hablar lo hace más real. No merecías lo que pasó. La vida es agridulce. Sí, vaya idiotez. Qué grosero, Bit. He estado en los lugares más peligrosos del mundo y... Fue un accidente. estoy enojado. Ese enojo te consumirá. Dejaré que los consuma a ellos. ¿A quiénes? A esa gente que pone esa mierda en las calles. No. Por favor, ¿No quieres que me encargue de ellos? no te quiero encerrado. Solo tú piensas que no debería estarlo. Soy la única que te quiere. Código 45, repórtense unidades. Arriba es abajo, izquierda es derecha, hay cadáveres cayendo esta noche y adivinen dónde. En el lado pobre de la ciudad. Y adivinen quién lo hizo. La policía. Sin uniformes, sin sirenas. Vienen en la oscuridad, matan y se esconden detrás de esa placa. Al carajo la policía. ¿Contesta? Hola. Hola, Hola, ¿qué haces? estoy preparando un cold cupping. Bromeas, me estás molestando. ¿Por qué me llamas tanto? ¿Eh? No lo hago. Y no puedes probar mi comida. No, me alegra que me llames. Me calma hablar contigo. ¿De qué necesitas calmarte? ¿De qué te sientes culpable? No me siento culpable por nada de lo que hago. No lo festejo, pero tampoco me siento culpable. Tienes una buena reputación, Vic. Todos esos años de servicio, de sacrificio. ¿Qué conseguí con eso? ¿Me pongo un cartel en el pecho que le pertenezco al tío Sam? No puedes traer a nadie de vuelta. No, pero tengo que vivir conmigo mismo. Y ellos me quitaron lo más importante de mi vida. ¿Para qué? Para poder hacer dinero. De ninguna manera. Bueno, creo que en verdad podría salirte con la tuya. ¿Terminaste? No, Vic, solo digo la verdad. Estoy lejos de terminar, no estoy satisfecho. nunca te vas a sentir satisfecho. No puedes ir por la calle matando a tipos malos. ¿Por qué no? Porque esto es América y las leyes importan aquí.
No, no me mires así. Vamos, Sam. Tienes que pensar más allá. Usa tus habilidades para ayudarnos. ¿Con qué fin? Solo para mi satisfacción. Lo haces para los gobiernos, lo haces para muchas corporaciones. Hazlo por nosotros esta vez. Hijo de perra. Mi hogar. Mi familia. ¡Mi familia! Mi esposa. Mi esposa se encontró. Se encontró con esto alrededor de su garganta cuando despertó. Sí. ¿Alguna vez has estado en un huracán? ¿Has visto cómo el viento entra por una abertura que crea? La presión, esa presión, es la que arranca el techo. Estos policías matan ciudadanos. Sin juez, sin jurado, ejecutándolos en masa. Estos policías están fuera de control y tenemos que contraatacar. Sí, sí. Es un hombre de la vieja escuela. Mata con profundidad. Sí, le importa demasiado. Y ese es el problema. Bueno, necesito un hombre así. Alguien que sepa lo que él sabe. ¿Y qué tan bueno eres? Eso depende del dinero. ¿Tienes un nombre? No, pero tengo una foto. ¿Lo conoces? Se llama Vicky Lin. Trabajó para el gobierno durante años por todo el mundo. ¿Cómo lo conoces? Nos enviaron a los dos a una base secreta en Córcega para entrenarnos.
en tácticas avanzadas de guerra. Ah, sí que es tu amigo. No. No vas a ese tipo de entrenamientos para ser amigos. Un hombre enseña. Un hombre habla. Algunos no sobreviven. Él prevaleció. Solo dime una cosa. ¿Puedes matar a este hombre? Puedo matar a quien sea. Carajo. Amigo, ese podría haber sido el asesinato más fácil que haya hecho. ¿Tú qué haces aquí? Iba en mi camino a Grecia y me enteré de lo que pasó. Así que conduje hasta aquí tan rápido como pude desde San Antonio, pero ya estabas en la pelea. Así que investigué un poco y me uní al enemigo. Estás bromeando. No, le di a Sam la ubicación de su escondite. ¿No te lo dijo? No, no sabía que estabas aquí. Puedo preparar suficiente C4 para hacerlos volar hasta Marte. No, no quiero eso. Es demasiado rápido. Sí, quieres verlos de cerca. Quiero oler su último maldito aliento. ¿Qué pasó, Vic? Tenía un problema en la pierna, algo de la ciática. Le causaba mucho dolor. La llevé al doctor y todo lo que le dieron fue Advil. Así que fue a ver a una amiga suya, una camarera. Ella le dio Vicodin. Llegó a casa, se tomó una pastilla y la mató. Maldita sea. Una pastilla, Doe. Una pastilla puso mi vida de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué le pondrían fentanilo? No lo sé. No les importa. No les importa cuánta gente matan. Yo haré que les importe. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Vete. No. Sí, escúchame. Solo vas a ser una distracción. Me estás matando. ¿Qué querrías si fuera yo? Hola, dinos tu nombre y cómo te sientes. Estoy molesto. Mi hermano fue asesinado. ¿Quién era tu hermano? Mi hermano es vampiro. No digo que es un rebelde. Se llamaba vampiro y está muerto. ¿Puedes decirnos qué pasó? Luchaba contra el poder. Hay un policía por ahí matando gente y no hacen nada al respecto. Dicen que no es un policía, sino un vigilante. Voy a detenerlo. Voy a matarlo. Y si tú también estás harta de que la policía te acose, únete a nosotros. Bueno, ahí lo tienen. La frustración en las calles. ¿La matanza continuará? ¿Detendrán al vigilante? ¿Estuvo bien? Sí, perfecto. Hola, Vic. ¿Cómo estás? Me mantengo ocupado. No pierdo la calma. Bien. Bien. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, ¿Te molestó que fuera al funeral? no. Ella estaba sufriendo. Intentabas ayudar. Lo siento mucho. Y sé que podrías haberme metido en problemas si no lo hiciste. No, no lo hice. No es porque sea muy virtuoso. Tienes un hijo. Eso les habría afectado mucho. Pero me lo debes y vengo a cobrarlo. ¿Qué quieres? ¿Dónde las conseguiste? Por favor, Vic, no puedo Oye. decirte. Oye, no te atrevas. Su nombre es Rocco. Solía trabajar de cantinero aquí. Viene los viernes y los sábados y vende pastillas y cocaína.
¿En serio? ¿Te importa si te pregunto cómo te sientes? Apenas puedo soportarlo. Extraño a mi esposa. Yo también la extraño. No puedo dormir. Siento que no merezco nada bueno. ¿Él sabe lo que hizo? Se lo dije, pero él ¿Qué? la culpó por tomar tantas. Mírame. Te perdono. No fue tu culpa. ¿Cómo va el negocio? ¿Bien? Bueno, es posible. ¿Y quién eres? Tus pastillas mataron a mi esposa. Quería hacer esto y hablar de las cosas que me interesan. Quería hablar con gente que pensaba que era genial. Pero ahora es más que eso. Ahora esto es más grande que yo. Acabo de recibir una interesante llamada. Parece que mi lealtad a los buenos se ganó su confianza. Y estoy aquí para decirte algo importante. Con esta noche vendrá la guerra. Aviso al enemigo. Sí, a todos nuestros enemigos, los que dejan que su codicia se apodere de su humanidad. Cambian avaricia por vidas inocentes. Bueno, habrá consecuencias, y pronto llegarán a sus puertas. Un cuento de cacería. Alexander Patton. La codicia del conquistador está en pleno vigor esta noche. Ataca al enemigo y quítale lo más valioso. Esta noche, un soldado sigue en pie. Lejos de ser una noche tranquila, siguen las protestas. Y parece oficial, tenemos un vigilante suelto. La policía se mantiene discreta, pero las fuentes hablan de delincuentes abatidos en las calles. Estaremos en esas calles llevándoles información. Soy Liv Martindale, de las noticias del Canal 7. Corporación Nacional de Almacenes. Bebí demasiado café expreso, no puedo dormir. Estás pasando por muchas cosas. ¿Cuánto es lo máximo que has estado despierto? Una semana. Estaba acostumbrado a trabajar días seguidos. Nos daban pastillas para eso. ¿Una semana? Por Dios. Una horrible semana. Una semana fría y húmeda. Carajo, empiezas a delirar. Por las pastillas, ¿eh? No era por eso. Era... Bueno, en realidad, creo que sí. Para ti, esto es un combate. Y asumo que quieres ganar, ¿verdad? Ese es el problema. Me volví débil. Me alejé de esto en vez de estar en el ataque. ¿Sabes por qué ganamos? Sí, entrenamos mejor que todos. Pero nosotros golpeamos al enemigo con una fuerza abrumadora. Y no es fácil. Estos son de la ex-legión extranjera, pero entrenados en las fuerzas especiales. No tienen identidad, son fantasmas. Y nada de lo que hagan te afectará a ti. Pero ellos harán cualquier cosa. De día, de noche. Robos a mano armada, golpes públicos, casas de drogas, lo que sea. ¿Cuánto? A veces, no es el costo de ganar, sino el costo de perder con el que tienes que vivir. Pagaré.
Responde. ¿Hola? ¿Cómo estás, amigo? Esto es más grande de lo que imaginé. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo crees que tengo antes de que todo explote? No lo sé. Nada es normal en esto. La actitud está cambiando. Estoy trabajando en un expediente X para ti. Tengo un contacto en Paraguay. Te sacaremos de ahí mañana. Bien. ¿En serio? Pensé que tendría que discutir contigo. Se está convirtiendo en algo interminable. Y estoy luchando contra otro grupo. ¿Quién es? Mercenarios. Te conseguiré un pasaporte. Te llamaré. Entendido. Porque soy codicioso. Y me molesta cómo me trataron cuando escucharon mi forma de hablar. Y cómo tratan a mi hijo mejor que a mí. Cuando escuchan que no tiene acento. No importa cuánto dinero tengo. Siempre seré menos para ellos. Humillándote ante mí. Me conmueves. Sí, te están desafiando. Esta es tu oportunidad para que me muestres el tipo de hombre que serás. Estaré observando. ¿Te levantarás o caerás? Bueno. No permitiré que hagas más de lo que puedes manejar. Impresióname. Y convertiré tus días de enemigo en una noche interminable. ¿Te gusta hacer bromas? ¿Crees que esto es gracioso? ¡Oh! Dime. ¿Te han secuestrado antes? Sí. ¿De verdad? Dime. ¿Puedo beber algo? No. ¿Qué sentido tiene que esté aquí? Vic no es difícil de encontrar. De todos modos, vendrá aquí. Le han estado disparando a mis hombres como si fuera un videojuego. Y ellos son mis amigos. Son más que amigos. Vienen de pueblos. Los pobres dependen de ellos para sobrevivir. ¿Ustedes desde cuándo son amigos? No puedes compararnos con ustedes. ¿Por qué no? Porque somos americanos. Tenemos más clase en las nalgas que ustedes en todo su maldito país. ¿De qué agencia vienes? ¿Estuviste en Bosnia en los 90? ¿Por qué crees que trabajo en una agencia? Porque solo alguien con mucho poder detrás diré algo tan estúpido. ¿Qué puedes ofrecerme? No, me entendiste mal, jefe. No te ofrezco nada. Sé cómo salir de aquí esta noche. Solo quiero que acabes ya con esto. ¿Cómo te irás hoy? Acaba de una vez con este maldito circo. ¿Qué es lo que quiere? Él quiere a su esposa de vuelta. Con estudios, guapa, inteligente. Murió después de tomar una de tus malditas pastillas. Bueno, no negociaremos con un hombre así. No. Grabando. Escuchamos al baterista ponerse salvaje esta noche. Solo puedo decir que un hombre murió esta noche. Un hombre muy importante. Ese hombre era lo más parecido a la voz de la razón. Puf. Se fue, como el sonido del eco. Escucha. Sé inteligente. No salgas a la calle esta noche. El infierno se acerca. Demos espacio al infierno. A los matones que se aprovecharon de nuestros ciudadanos, les digo que se merecen lo que les espera.
Al hombre a cargo de la venganza, les digo que les dé con todo y sin límites. Dales con todo, muchacho. Últimas noticias. Buenas noches. Estoy aquí en la sala que representa la justicia. Como alcaldesa de la ciudad he visto lo insólito. Llegamos a pensar que la pandemia estaba más allá de nuestra mente y hoy nos encontramos en un lugar aún más fracturado. Los funcionarios les fallaron. Me avergüenza en lo que se ha convertido la ciudad, porque el ego tomó el control. Los ojos están cegados por los sentimientos y no por los códigos. No hablo de legislación, hablo de códigos de conducta humana. Esta noche digo que se acaba. A los ciudadanos que se rebelaron les digo que se retiren. No caigamos tan bajo y forjaremos nuestro vínculo en nuestra comunidad. Gracias. ¿Por qué vas ahí? ¿Sería mejor si estuviera apostando? ¿Sabes a qué me refiero? Estoy llenando mi tanque. ¿El aire del desierto es tu gasolina? Tú lo eres. Para mí, este lugar eres tú. El vestido que usaste ese día, tu sonrisa. Fue el mejor día de mi vida. Lo siento. ¿Por qué? Lo siento. No pude darte hijos. Me diste demasiado. Yo era un cascarón antes de ti. Me llenaste con vida. Hubo un tiempo en que me preocupaba que el amor me ablandara demasiado. Tu amor me hizo más fuerte que cualquier enemigo que se me pusiera por delante. Ve a donde quieras, Vic. Pero ve, vive. No dejes que tomen tu vida. ¿Quién eres? ¿Qué carajo haces aquí? Ese era mi muchacho. El policía que mataron era mi hijo. Vamos, ven aquí. ¿Eres exmilitar? No. ¿Agente? ¿Qué? Las fuerzas de la ley. No. ¿Es tu primera vez en un tiroteo? ¿Sí? No importa. Ya estoy muerto. He tenido una pistola en la boca. Todos los días de la semana desde que murió mi hijo. Me dijeron que el tiempo curaría las heridas. Eso es mentira. Esos tipos están ahí abajo, a la vuelta de esa esquina, y voy a ir a dispararles. Y si no quieres ver, no tienes que ir. No lo entiendes. Cada uno de esos tipos representa al hombre que mató a mi esposa, y puse toda la atención de mi vida en eso. Bueno, tú puedes expresarlo con palabras, y yo debo sentirme culpable por carecer de ellas. El duelo no tiene equilibrio. Puedes encontrar a alguien que te guste y comprometerte.
¿Dónde aprendiste a disparar? Cazando. En el oeste de Texas. En las montañas Davis, Gran Recodo. ¿Y tú? Con los marines. Ahora mira. Solo tienes que ir como si tuvieras a alguien detrás de ti todo el tiempo. Si estás detrás de mí, por favor baja el arma. Manifestantes, investigadores, abran los ojos. Lean entre líneas. Esta es una guerra entre el bien y el mal, y se está jugando justo aquí. Se supone que debo callarme, pero tenemos amigos. Amigos que saben. Me están diciendo la verdad, y es mi deber contártela. Los mafiosos empezaron esta ciudad. Siempre hubo mafiosos aquí. Desde Bugsy Siegel hasta Elvis y la mafia de Memphis. Los Bloods, los Crips, la Fuerza Armenia 1. Pero hay una nueva pieza en la rueda. Un hombre. Un hombre que no tiene miedo. Un hombre con venganza en su corazón. Un frío asesino con una causa justa. Se enfrentó a los mafiosos que acosaban a la gente de esta ciudad. Si me estás escuchando, te apoyo. Haces lo que todos desearíamos hacer. Presionar. Los estamos cazando, ¿no? Bien, sí. ¿Lo sientes? Sí. ¿Qué tan profundo fue? Un cuchillo afilado llega hasta el hueso de un solo golpe. Ya tuviste suficiente. Es hora de ir a casa. Ya no tengo hogar. Tengo un lugar oscuro y frío en el que odio despertar y no veo la hora de volver a dormirme. Deja de torturarme. Bien. Llegaremos hasta el final, sea donde sea. ¿Cómo se siente con un cuchillo? ¿A qué te refieres? Con una bala es fácil. Incluso puedes cometer un error. Cuando le clavas un cuchillo a alguien, lo sientes todo. Sientes los huesos y los órganos. Lo hueles. La primera vez que pasó me dio asco. Cuéntame. ¿La primera vez? ¿Quieres una historia de guerra? En realidad debió ser fácil para mí porque estuve en una base en Haití apuñalando cerdos. Pero cuando iba a apuñalar a un tipo de verdad, se movió. Y fue un desastre. Tienes que controlarlo y tienes que meter esa cosa. No hay nada más personal que matar a un hombre con un cuchillo.
Es un arma del demonio. Sí, en verdad lo es. ¿Cuánto cuesta algo así? Bueno, Oh, no. No importa, no tienes que decirme. no, solo iba a decir que no es lo que cuesta el arma, es lo que vale. Cuesta 6,000. ¿Qué? Sí. Sí. No tiene precio. Imagina que tienes a alguien persiguiéndote con un cuchillo y delante de ti hay un bloque de carbón ardiendo. ¿Cuánto vale un par de zapatos? Sí, tiene sentido. Sabes, disparar armas es algo perecedero. Si no disparas mucho, empiezas a fallar, pero puedes tomar un arma como esta y ponerla en manos de una anciana, dará en el blanco a 10 yardas. Si se la das a un pistolero, le arrancará el ala a una libélula. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy ocupado. ¿Estás bien? Gracias por preguntar. Estaré bien. Balas perforadoras de blindaje atravesarán un maldito coche. Gracias. ¿Tienes la otra cosa? Sabes que sí. Solo tengo una. Es mucho. Mándalos al infierno. Gracias, hermano. Lo llaman el verdugo de los policías. Sí, como si necesitaran uno. Este es un hombre. Este es un hombre que ya tuvo suficiente. Todos pasamos por eso. Ese momento en el que nos acosan y nos escupen, nos superan en número, nos damos cuenta de que no tenemos ningún amigo en quien confiar. O nos damos cuenta de que no podemos luchar. Este no es ese hombre. Y yo digo que no es un suicida. Yo digo que quiere vivir. Quiere paz, pero no puede tenerla. Si las balas salvajes corren por nuestras calles matando policías, un hombre contraataca por todos nosotros. ¿De qué parte de Nueva York eres? ¿Quién dice que soy de Nueva York? Sí, claro. He estado ahí unas cuantas veces. ¿Sabes qué es gracioso? Después de conocer a algunos de esos tipos, no son diferentes de los tejanos. ¿Por qué lo dices? Bueno, nosotros los tejanos vivimos bajo un código. Por ejemplo, no mires fijamente. Especialmente a la mujer de otro. ¿Sí? Y si hay una pelea, es 1 contra 1. Y si no es 1 a 1, entonces tendré que meterme. ¿Te suena familiar? Suenas como uno de los chicos de los clubes sociales. Y el whisky... El whisky nunca
Nunca supo tan bien. Eso cuando no delatas a alguien. Eres como sacado de Corona, Queens, amigo. Gracias. ¿Por llamarte neoyorquino? No. Por apoyarme en esto. Lamento lo de tu chica, pero hay algo que no me huele bien. Investigué a la gente cercana a ella. Revisé algunas de las cuentas, teléfonos, bancos. No te gustará lo que encontré. Bit, ¿qué diablos haces aquí? ¿Estás loco? No, no lo sé, tal vez. Mira este lugar. Está vacío ahora. La policía estuvo aquí hace 2 días. Sí, ¿qué les dijiste? Nada. Les dije que no sé nada. ¿Qué estás haciendo aquí? No te creo. Lo juro. No les diría nada sobre ti después de lo que pasó. Sabías que las pastillas eran malas. ¿Qué? ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Cómo puedo pensar eso? Verás, tengo un amigo, es más inteligente que yo, e hizo lo que yo debí. Revisó las cuentas, los registros telefónicos. Así que le pediste prestados $40,000 a mi esposa. ¿No podías decir que no podías devolverlo? No sé de qué estás hablando. ¿No? ¿Qué hay de los mensajes con el tipo que apuñalé diciendo que necesitabas pastillas especiales? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Voy a darte una pequeña opción aquí. Puedes tener estas o esto. ¿Qué eliges? No hay buenas opciones, ¿verdad? Por cierto, son aspirinas. Oye, Capitán América. Vamos, sal de donde quiera que estés. ¿No ha muerto suficiente gente? ¿Ah? ¿Por qué no bajamos las armas y hablamos? Como verdaderos profesionales. ¿Qué pasa? ¿No te gustan los extranjeros? Solo intentamos sobrevivir. No es excusa para matar a mi esposa.
¿Es en serio? Muy bien, Vic, te daré una última oportunidad para salir de esto. Viniste desde Córcega para decirme esto. No, estaba en México. Me hacen entrenar a un equipo blanco. Te amo, maestro Ray. Pues confía en mí. Eres de las pocas personas en las que confío. Bien. Ve a casa, vive en paz. Sube a ese avión conmigo mañana y estaremos en México. Iré. Estoy harto de esto. Ven conmigo ahora. Tengo una habitación. Te quiero fuera de las calles. Bien, mira, tengo que ir por unas fotos, algunas cosas personales, ¿sí? Quiero ver su tumba. Estaré en ese avión mañana, nos vemos. Soy la única salida, Vic. Sube a ese avión. Bien. Llámame. Llámame. Necesito escuchar tu voz. ¡Vic! Hola, Vic. Ha pasado mucho tiempo. Vamos, toma un descanso. Vic, si quisiera hacerte daño, ya lo habría hecho. ¿Qué hace cruzando la frontera uno de los hombres más buscados del mundo? A menos que quieras detenerme. ¿Solo me buscan en televisión? Tengo el tiempo de vivir aquí en Estados Unidos. El único trato que he hecho con los americanos es ser socios. Matas a mucha de su gente. ¿Por qué querrían asociarse con eso? Vic, estoy tratando de ahorrarte un viaje desde la frontera, en caso de que quieras llevar eso hasta allá. ¿Y qué? ¿Traes la pelea aquí? Solo si no prestas atención a lo que voy a decir. Verás, si realmente quieres llegar a la cima de esta guerra, entonces te sugiero que vayas a Washington, D.C. ¿Es propaganda? ¿En serio a este punto? Bien, Vic. Voy a hacerte unas preguntas. Respóndelas, ¿sí? ¿Por qué prohibirle su marca? ¿Apuestas? ¿Por qué es legal de repente? ¿Marihuana? Verás, cada vez que a los malos se les ocurre una forma de ganar dinero, el gobierno la quiere. ¿Qué hiciste? Espera y verás. Pronto irás a hablar de la legalización de las drogas. Algo sobre que... Oh, está muriendo demasiada gente. Es la única manera. Así que, ¿solo van a regalarlo todo? Sí, claro. ¿Por qué no? Tenemos el mayor depósito de litio del mundo. Habrá una gran cantidad de dinero que llegará a Estados Unidos por la legalización de las drogas. Y en Rusia, China, Europa, incluso en Pangea. Un mundo.
¿Qué estás haciendo? Hasta hace 10 minutos cuidaba tu espalda. Entonces recibí la llamada. Habla mucho. ¿Estaba diciendo la verdad? No sé qué es lo que dijo. Solo dijeron, elimínalo. ¿Quién es? Ya sabes quiénes. Ellos ven todo. Están en todas partes. Bueno, los atravesaste. ¿Qué estás haciendo? Solo estoy cocinando. Dios, eso suena muy bien. Ven a casa. Sí, ya voy. Iré a casa, cariño. No puedo esperar a verte. Dedicado a Albert Lazar.